¿Qué tal? Buenas tardes, Buenas Miguel. tardes, Buenas tardes, Enrique. Miguel. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bien. Muy bien, vamos a continuar entonces. Con la presentación. Me guardan un minutito. Voy a compartirles. Allá, ahora sí. ¿Ya pueden ver la presentación, jóvenes? Sí. Ya, excelente. Bueno, estábamos ya en la parte bonita del capítulo, ¿no? Donde ya hablamos del cálculo del esfuerzo efectivo. Ya habíamos visto este primer ejemplo acá, un ejemplo bastante simple, donde teníamos dos tipos de estratos, dos materiales diferentes con propiedades diferentes. Y recuerdo que nos habíamos dado algunos valores para tener resultados numéricos y la idea era encontrar la variación del esfuerzo total ya a lo largo de la profundidad, luego la presión de poros y finalmente el esfuerzo efectivo, ¿no? Entonces era un ejemplo bastante simple, un esfuerzo denominado inclusive unas condiciones hidrostáticas donde el nivel freático no cambiaba, ¿no? Se mantiene constante ya en este punto y bueno, habíamos visto este primer ejemplo, ¿no? Entonces, ahora podemos ver todavía algunos detalles más respecto al cálculo del esfuerzo efectivo, ¿no? Entonces vamos a ver lo siguiente. Y algo que, vemos ahora es el cálculo del esfuerzo efectivo en una condición hidrostática, ¿no? Algo similar a esto en realidad, ¿ya? Muy similar al ejemplo que hemos visto. Una condición hidrostática significa que no hay movimiento de agua en el terreno, que eso no es considerado en el cálculo, el movimiento del agua, ¿no? Entonces, por eso se denomina condición hidrostática. En este caso, vamos a basarnos en el modelo que se describe en el texto. Ya es un modelo de laboratorio, bueno, donde se ha colocado en realidad una especie de permeámetro, ya una especie de permeámetro que tiene también sus válvulas de control, instalados unos piezómetros en distintos lugares, con la idea de que nosotros podamos ver la diferencia de lo que respecta a las alturas piezométricas y todo aquel detalle. Entonces, este modelo pues, de laboratorio ayuda a entender muchas cosas, ¿no? Respecto sobre todo a las alturas piezométricas, que es un concepto que lo vemos bastante, ¿no? Con mucho detalle. Entonces, en ese sentido, vamos a nosotros también revisar ahora, ya estamos revisando este modelo, este permeámetro, ya donde se ha colocado en este caso una muestra de suelo entre este tramo, pero adicionalmente tenemos una carga de agua encima del suelo, ¿no? Que tiene una altura de H1, ¿ya? El espesor del suelo es H2 y tenemos otro punto de control que se denomina punto C,
que está ubicado a una distancia Z, por ejemplo, medido desde el punto A, ¿no? Entonces, este es el esquema que se nos presenta. En cada punto de control, en el punto A, en el punto C y en el punto B, pues se han instalado unos piezómetros con la idea de medir la altura piezométrica en cada caso. Y aquí está la diferencia principal. Cuando hablamos de una condición hidrostática, ¿ya? Hacemos referencia, en realidad, de medida de la altura piezométrica con relación al nivel freático. En este caso, el nivel freático se encuentra en esta posición, ¿no? No existe flujo de agua, aquí no existe flujo, movimiento del agua para nada, y eso significa que si yo instalo en el punto A un piezómetro, pues el nivel de referencia me va a marcar exactamente con el mismo nivel en este caso, de la posición del nivel freático. Si yo instalo otro piezómetro en el punto C, en este caso, vean que ese nivel me va a marcar exactamente en el mismo punto, ¿no? Y si instalo otro en el punto B, pues vean que el nivel del agua en el piezómetro también me va a marcar en el mismo punto. Entonces, cuando hablamos de una condición hidrostática, pues vamos a tener siempre esta configuración de alturas piezométricas, siempre referidas a un único punto de referencia que sería la posición del nivel freático acá. Nada más, todos referidas a aquello. ¿Ya? Entonces, bien, bajo esa primera aclaración del modelo, pues veamos qué es lo que tenemos por acá, ¿no? Como hemos visto en el ejemplo anterior, es posible determinar, por ejemplo, el esfuerzo total o la variación del esfuerzo total en función a la profundidad. Podemos encontrar también la variación de la presión de poros en función a la profundidad. Y finalmente encontramos el esfuerzo efectivo en función a la profundidad. Ahí está. Tenemos estos son los resultados. Obviamente aquí nosotros podemos trabajar en términos analíticos simplemente, entendiendo que esto es H1, esto es H2, Z, etcétera. Podemos trabajar seguro, pues como una condición analítica. ¿Ya? Entonces, el esfuerzo total, por ejemplo, en el punto A, ¿cómo la calculamos? Ya sabemos que cuando necesitamos calcular el esfuerzo total en un determinado punto, nosotros debemos mirar hacia arriba, ¿no? Y decir, bueno, este punto entonces, ¿qué peso está soportando? Y en este caso, el peso que está soportando corresponde al peso del agua. En realidad, este es agua, ¿no? Aquí esto tal vez no está muy claro, pero en realidad aquí se tiene una columna de agua, ¿no? Entonces está soportando el peso del agua. ¿Y cómo determinamos el peso del agua en este caso como esfuerzo total? Pues va a ser igual a H1 que multiplica al peso unitario del agua, porque aquí algo que sí conocemos es el peso unitario del agua, ¿verdad? Y el espesor que esto significa. Por tanto, ya hemos visto que si yo multiplico el peso unitario del material que está arriba por el espesor, pues me va a dar un esfuerzo total en ese punto. Y eso es lo que tenemos. Ahí está. H1 multiplicado por gamma del agua. Si ahora yo me voy hasta el punto C, nuevamente, ya hemos visto el punto C, en este caso, pues el peso que está soportando el punto C va a ser el peso del agua que está acá arriba y el peso que transmite este espesor Z, ¿no? Este espesor Z con el suelo. Obviamente aquí entendemos todos que el peso unitario de este material
pues va a estar en una condición saturada. No está en una condición saturada porque el agua está acá arriba, bueno, seguramente ya saturado a la muestra de suelo. Entonces, nuevamente decimos, a ver, el peso que transmite esta columna de agua es H1 por el peso unitario del agua. A eso debo sumarle más el peso que representa todo este estrato. Y eso es Z multiplicado por el peso unitario del suelo, gamma saturado, que aparece acá. Ese es el valor del esfuerzo total. Para el punto B, por ejemplo, si me veo ya al punto B, en este caso, nuevamente, nos preguntamos, ¿qué peso soporta este punto B? ¿Qué peso hay? Bueno, esto también es algo bastante simple. Aquí está el peso del suelo con un espesor H2 ya, pero, ¿no? Y el agua nuevamente que aparece ahí arriba está. Entonces decimos, el agua representa un H1 por el peso unitario del agua, que está acá, más H2, que es el espesor de todo este suelo, multiplicado por el peso unitario saturado. Entonces, de esa manera tendríamos la variación del esfuerzo total. Hagamos algo interesante. Le pongamos valores acá. 1 metro. Supongamos que este tiene 2 metros. Ya, supongamos que esto está a la mitad y que sea entonces 1 metro. Z 1 metro. El peso unitario saturado que sea un valor de 20 kilonewtons metro cúbico. ¿No? El peso unitario del agua ya conocemos, 9.81, etc. Entonces, podríamos reemplazar esos valores acá, ¿ya? O inclusive para que tengamos valores bastante fáciles de determinar, podríamos decir que el peso unitario del agua va a ser igual a 10, ¿no? 10 kilonewtons metro cúbico. ¿Ya? Entonces, con todos esos datos, pues seguro que ahora podemos determinar acá, ¿no? Tenemos acá 10 por 1, aquí tenemos un valor de 10 kilopascales de esfuerzo total. Todo esto nos va a representar seguro también cuánto. Tenemos 10 y acá arriba, ¿verdad? En este punto 10, y a lo cual debemos multiplicarlo este valor que será 1, ¿no? Este es un valor unitario, por 20. 1 por 20 me da 20, 20 más 10, bueno, el esfuerzo total aquí es de 30 kilopascales. Y acá en el punto B, ¿cuánto va a ser? Tengo 2 metros, que es toda la muestra. Tengo 2 por 20, son 40. 40 más 10, que ya teníamos acá arriba. Entonces estamos hablando de 50 kilopascales, ¿no? Entonces, vean que ya debemos entender y hacer este cálculo bastante rápido. Ya sea una condición hidrostática, condición de flujo, ya vamos a ver que no cambia en lo absoluto el concepto del esfuerzo total, porque el esfuerzo total siempre va a ser igual, ya he dicho, a multiplicar en este caso el espesor H sub I, ¿no? Que multiplica a el peso unitario sub I del suelo. Y si tengo varios estratos, pues lo vuelvo simplemente en sumatoria, ¿no? Y voy a tener el esfuerzo total en cualquier punto. Y para la presión de poros, bueno, la presión de poros, también recordamos la ecuación, ¿no? Estamos en una condición de saturación completa, entonces la presión de poros es igual a la altura piezométrica de cualquier punto sub I
multiplica al peso unitario del agua. Listo. Entonces aplico todas las ecuaciones que ya conocemos. Y empiezo a definir acá en este punto primero las alturas piezométricas. Eso es importante. Si yo estoy en el punto B, ¿cuál es la altura piezométrica acá? Bueno, va a ser toda esta distancia. Y esa distancia es igual a H1. No, aquí tengo casualmente un valor de H1. Para el punto C, la altura piezométrica pues es toda esta distancia, ¿no? Y eso es igual a ¿qué? Va a ser a H1 más Z, ¿no? Entonces ahí tengo H1 más Z como altura piezométrica del punto C. Y la altura piezométrica para el punto B, pues es todo esto. Y ahí tengo que eso es igual a H1 más H2. Entonces puedo colocar ahí H1 más H2. ¿No? Entonces, una vez que he definido las alturas piezométricas, pues calcular la presión de poros resulta ser sumamente simple, ¿no? Para el primer punto, para el punto A, la altura piezométrica va a ser pues H1, perdón, la presión de poros va a ser igual a H1, ¿no? Es la altura piezométrica, multiplicado por el peso unitario del agua, que es un dato conocido. Si yo manejo los mismos datos que he estado aquí manejando, pues aquí resulta que tengo también un valor de 10 como presión de poros. Y acá está y la altura piezométrica para el punto C, como les decía, H1 más Z, es lo que aparece acá, ¿no? Y todo multiplicado por el peso unitario del agua. ¿Cuánto es H1? Es un metro, Z es un metro, es 2, entonces 2 por 10, aquí tenemos un valor de 20 directamente. Lo mismo acá, hemos dicho, aquí está la altura piezométrica, es H1 más H2, aquí está H1 más H2, que multiplica al peso unitario del agua. ¿Cuánto es H2? Es 2 y H1 es 1, es 3, tenemos 3 por 10, tenemos 30. Y tenemos los 30 kilopascales. Entonces ya hemos definido también la variación de la presión de poros, así de simple en una condición hidrostática. Ahora, el cálculo del esfuerzo efectivo es sumamente simple, ¿no? El esfuerzo efectivo simplemente va a ser la diferencia entre el esfuerzo total menos la presión de poros, y aquí puedo fácilmente encontrar que esto es 0, ¿verdad? En el siguiente nivel, obviamente si trabajo con números analíticos o con valores analíticos, va a ser igual a Z por gamma prima en este caso, ¿no? O si quieren, yo hago la diferencia directamente acá de valores numéricos. Acá tenía cuánto. Esto no sé cuánto me ha quedado. Ah, ya, este era 1 por 20, esto es 30. 30 menos 20 es 10, entonces seguramente este valor de acá es 10. ¿Ya? El siguiente valor debería de ser pues 50 menos 30, seguro debería de darnos un valor de 20. Y esos son los valores de esfuerzos efectivos en una condición hidrostática. ¿Alguien puede verificar estas ecuaciones? Seguro que sí. Alguien puede decir, ¿qué pasa si yo quiero determinar como gamma prima? Sé que gamma prima va a ser igual al gamma saturado, ¿no? Gamma saturado menos el peso unitario del agua. En este caso, nuestro peso unitario saturado es igual a 20, ¿no? Y el peso unitario del agua estamos manejando como 10. Por tanto, pues el gamma prima para nuestro caso igual había sido a 10 kilopascales.
perdón, kilonewtons en este caso por metro cúbico, ¿no? Ahora, si yo multiplico 10, en este caso por z, que es 1, bueno, ahí están los 10. Aquí tengo que multiplicar el valor de 10 por 2, que es H2 es igual a 2, pues tengo 20, ¿no? Entonces está también correcto, ¿no? Entonces igual puedo trabajar en términos de peso unitario sumergido o simplemente acordarme de esta condición de la diferencia entre el esfuerzo total y la presión de poros, ¿no? Entonces, esa es la manera de trabajar cuando estamos en una condición hidrostática, ¿ya? ¿Y alguna consulta que tengan de este punto? ¿Todo está claro, jóvenes? Sí, Está muy bien. Está bastante, bueno, en este caso, bastante simple también, ¿no? Nos hemos dado unos ejemplos numéricos redondos que seguro es fácil de entender para cualquiera, ¿no? Vamos a ver ahora un segundo caso, ¿ya? Y corresponde al cálculo del esfuerzo efectivo cuando se tiene flujo de agua ascendente. O sea, cuando ya hay movimiento de agua en el terreno y todavía si este flujo está en dirección vertical hacia arriba, ¿no? Al cual se denomina flujo de agua ascendente. Es habitual tener este tipo de flujos, en este caso, en el lado aguas abajo de las estructuras de contención, ¿no? Ya sean las presas, las ataguías, tablas estacas, etcétera, ¿no? Sí, que hemos visto que, por ejemplo, en el borde de salida, el flujo va a salir siempre hacia arriba, ¿no? Entonces, es común ver estos casos en ese tipo de estructuras. Pero para el ejemplo, nosotros vamos a nuevamente tomar el mismo modelo, el mismo esquema que de laboratorio, ya, pero con la única diferencia de que ahora se supone se está ingresando una cierta cantidad de agua por esta válvula hacia arriba. Esto va a generar, ya sabemos, ¿no? Todo este movimiento, un flujo de agua, una presión de flujo que se va a generar igual acá, y ahora puedo empezar a notar algo distinto, ¿no? Y vean que aquí ya entra bastante bien el concepto, por ejemplo, de gradiente hidráulico, ¿no? Entonces, este era un concepto que manejábamos en el capítulo anterior, ¿ya? A través de la pérdida de carga que se va a producir esto, ¿no? Se da una pérdida de carga y esto dividido entre la longitud donde se produce la pérdida de carga. Entonces, ¿por qué notamos esto? ¿Por qué digo que notamos esto? Porque aquí estamos viendo ya que ahora en los piezómetros que se ubican en distintos puntos, en el punto A, C, B, etcétera, pues ya tenemos diferentes niveles de agua, ¿no? En el caso anterior, cuando estábamos en una condición hidrostática, toditos estaban al mismo nivel, porque no había movimiento de agua. Vean que el hecho de que ahora ha aparecido un movimiento de agua en esta dirección me está diciendo que, por ejemplo, las alturas piezométricas para el punto B van a ser las máximas y van a llegar hasta este punto, ¿no? A medida que va avanzando esto, dice, bueno, se va a ir dando alguna pérdida de carga seguramente. Vean que aquí entre este punto y este punto, vean, entre esta distancia y esta otra, seguro que se ha producido una pérdida de carga del TEL. Y luego, al pasar desde este punto hasta este otro punto,
bueno, se ha generado otra pérdida de carga que viene hasta el punto A. O sea, ya es variable. Y esas pérdidas de carga, dicen, vean, esas pérdidas de carga que acabamos de más o menos anotar, dice, pues va a estar representado por H para el caso de la pérdida de carga mayor, que se va a dar entre el punto B y el punto A, ¿ya? Se va a dar, va a estar identificado como H. Y para el caso de que se produzca, por ejemplo, entre el punto C y el punto A, bueno, vamos a tener que esa pérdida de carga es igual a H sobre H2 multiplicado por Z. ¿De dónde viene esto? Obviamente del concepto principal de gradiente hidráulico. Yo sé que todo esto es la pérdida de carga, estoy viendo acá, miren, lo he marcado. Si ahora yo agarro este valor, por ejemplo, como gradiente hidráulico y digo, muy bien, el gradiente hidráulico para este tramo entre C y A es igual a la pérdida de carga. Esa pérdida de carga es igual a todo esto, ¿no? H dividido entre H2, miren, H2, y esto multiplicado por Z, ¿no es cierto? Todo esto debería de ser dividido entre L, que en este caso, ¿cuál es la longitud de L? Entre C y A es Z, ¿no? Ahí aparece ese valor de Z y seguramente si reorganizo, ya si reorganizo un poquito, bueno, este se va a ir con esto, voy a tener de que el gradiente hidráulico va a ser igual a H sobre H2, ¿no? Entonces, en vez de ahora de escribir H sobre H2, yo puedo reemplazar todo esto. Estoy demostrando ahorita que esto es el gradiente hidráulico, ¿no? Puedo manejar de esa manera, ¿no? H sobre H2, entonces simplemente había sido pues el gradiente hidráulico, entendiendo que esto se va a dar eh, en todo el régimen de flujo acá, ¿no? En toda esta muestra, ¿no? H2 es la longitud de todo esto y H es la pérdida de carga que se genera, la pérdida de carga máxima, ¿no? Y obviamente llegamos a la definición de gradiente hidráulico. Simplemente esto con, bueno, vemos esto con la idea de entender de que cuando va a haber un movimiento de agua en un suelo, pues vamos a tener una variación de niveles o de alturas piezométricas. Y aquí va a jugar un rol muy importante la determinación de la presión de poros. Noten que aquí ya tenemos una gran variación de las alturas piezométricas. O sea, lo importante aquí es entender que hay que tener mucho cuidado con la determinación de las alturas piezométricas. Si yo determino adecuadamente aquello, pues seguro que el cálculo del esfuerzo efectivo pues, va a ser sumamente simple. Entonces, si revisamos ahora nuevamente los resultados que se tienen en realidad de manera analítica acá, pues nos vamos a encontrar en una situación bastante similar que en el caso de la condición hidrostática, ¿no? Debo determinar primeramente el esfuerzo total, luego la presión de poros y luego el esfuerzo efectivo. Y si reviso esto, bueno, nuevamente acá para determinar el esfuerzo total, ¿qué sabemos? Sabemos que solamente me debo ubicar en el punto y mirar qué hay hacia arriba, ¿no? Y aquí aparece nuevamente H1. ¿No? Y aquí con su peso unitario del agua, que otra vez ya conocemos, de la gama del agua igual a 10, etcétera. Me paro en el punto C y me fijo qué peso va a soportar y la respuesta seguramente es que va a ser exactamente igual al caso de una condición hidrostática, ¿no es cierto? O sea que para determinar el esfuerzo total, ya sea en una condición hidrostática o en condición de flujo ascendente, pues no le afecta,
está en lo absoluto. El cálculo va a ser exactamente lo mismo. Nos vamos a ir rápidamente a poner los mismos valores. Habíamos dicho este era igual a 1, este era igual a 1 metro, etcétera, ¿no? Y este era igual a 2 metros por acá. Este tenía un valor de 10. Y con eso, a ver, trabajaremos. ¿Cuánto tengo acá? Rápidamente. 1 por 10. Nuevamente tenemos el mismo valor de 10. ¿Cuánto tenemos acá? 10 más otros 10. Esto es igual a 20. ¿Cuánto tenemos acá? Esto es 10 más 2 por 10 son 20. Entonces, nuevamente seguimos con, a ver, no, 2 por 20 son 40 más. Aquí estamos mal. Ya me he equivocado. Esto es gama saturada. 40 más 10, 50. Y esto hay que revisar. Aquí tengo 10, pero aquí es 1 por 20, ¿no? El peso unitario saturado es 20, por tanto, este valor es 30, no es 20. Estoy confundiendo. Aquí es 30. ¿Eso está claro para todos, jóvenes? Sí, Y si se fijan con el caso anterior, pues tienen que ser los mismos valores, ¿no? Porque estábamos con un mismo modelo, mismos datos, etcétera, etcétera. O sea que el esfuerzo total, pues, va a ser exactamente el mismo. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Lo siguiente es determinar las alturas piezométricas para cada punto. Y nuevamente vamos a decir para el punto A, ¿cuál es la altura piezométrica? Vean, aquí está. La altura piezométrica es esto. Y eso es igual a H1, nuevamente. La altura piezométrica para el punto C es toda esta distancia. Y hay una variación. Y ahora debo determinar a qué es igual todo esto. No la voy a describir por acá arriba, por favor, ya, esta distancia. Sé que es Z, ¿sí? Aquí está Z, ¿no? Entonces voy a ponerlo ahí como un valor de Z. Y debo sumarlo, ¿cuánto más? H1, ¿no? H1, estoy viendo toda esta distancia, sería entonces Z más H1, y a esto debo sumarle más, ¿qué cosa? Esta distancia desde acá hasta acá. Y eso es igual, como les había dicho, al gradiente hidráulico multiplicado por Z. Para manejar más fácil esos términos. Y seguramente esto es lo que aparece acá, ¿no? Aquí está H1 más Z más el gradiente hidráulico por Z. Y todo multiplicado por el peso unitario del agua. Entonces, estamos bien por ahí. Lo mismo puedo hacer para determinar la altura piezométrica para el punto B, que es todo esto. Entonces, aquí, ¿qué tengo? Tengo H1 más H2, ¿no? Aquí está H1 más H2 y más qué, más H minúscula, que es toda esta distancia, ¿no? Entonces, más H. Todo eso es la altura piezométrica para el punto B, ¿no? Y eso debería de aparecer acá, sí está correcto. H1 más H2 más H, que multiplica al peso unitario del agua. Entonces, una vez que he determinado aquello, pues muy bien, digo, para el punto A, H1 es igual a 1, 1 por 10, nuevamente esto sigue siendo 10, no cambia. Aquí, ¿qué hago con mis valores numéricos? Pues voy a colocar H1 es 1, Z es 1, ya tengo 2, 2 más
el gradiente hidráulico en este caso es H entre H2, ¿no? Pero, ¿cuánto es H? Uh-huh. Ahora vamos a determinar ese valor. A ver, ¿cuánto sería? Hasta acá todo claro, ¿no? Aquí tenemos 2, ¿no es cierto? Z aquí es 1, no le va a afectar en lo absoluto. Y el gradiente hidráulico es igual a H. Aquí no nos hemos dado el dato de H, ¿no? Deberíamos de, para este caso, pues proporcionarnos el dato de H al menos, ¿no? Y con ese valor pues ya tendríamos todo listo. Es un dato que sí es necesario, conocer esta pérdida de carga mayor, ¿no? No nos podemos inventar. Entonces yo voy bueno, supongamos que sea un valor de 2 metros. Ya entonces, ahora sí que ya tenemos ese valor de 2 metros y vamos a decir que el gradiente hidráulico, pues en este caso va a ser igual a 2 dividido entre 2 y esto va a ser igual a, perdón, este es 2. 2 entre 2 es igual a 1. 1 por 1, entonces tengo aquí un valor de 1 y tengo 2 más 1, 3 por 10, tengo 30. Voy a poner aquí arriba. Tengo 30 kilopascales de presión ahí, ¿no? Y luego, pues, venimos a la parte de abajo, y aquí tenemos H1 más H2, son 3, más 2 de H, tengo 5, todo esto tengo 5, 5 por 10 son 50. Nuevamente, tenemos una condición, o más bien un valor de 50. ¿Ya? Con estos datos digo, muy bien, aquí tengo 10 menos 10 es 0, 30 menos 30, bueno, debería de ser 0, y ahora vamos a verificar estas ecuaciones acá, ¿ya? 0, 50 menos 50 es 0, o sea, básicamente el esfuerzo efectivo en esta condición debería de ser 0 para cualquier punto. Bueno, también para los datos que nos hemos dado como ejemplo, ¿no? 0. Verificaremos estas ecuaciones. Sabemos que gamma prima igual va a ser 10. Aquí tengo 1, 1 por 10, tengo 10, menos el gradiente hidráulico es 1, aquí hemos determinado aquello, 1 y por Z es 1, 1 por 1, 1 y 10 del peso unitario del agua, por tanto, la ecuación es correcta y nos da un valor de 0. Lo mismo puedo ver acá, vea, que H2 es igual a 2, 2 por 10, esto ya he visto, esto es 20, ¿no? Menos H es 2, 2 por 10, nuevamente esto es 20, y pues nos da igual un valor de 0, o sea que estábamos en lo correcto. Entonces estábamos en una condición seguramente crítica, ¿no? Y si alguien recuerda el capítulo anterior cuando veíamos la definición de presión de flujo, definíamos un gradiente hidráulico crítico, ¿recuerdan? Entonces podemos incorporar ese concepto de gradiente hidráulico crítico y ver en qué condición estamos. ¿A qué era igual al gradiente hidráulico crítico? Una ecuación así de simple, ¿no? El peso unitario sumergido dividido entre el peso unitario
del agua. Sé que este valor es 10, y miren esto. Este valor también he adoptado igual a 10. Entonces, estoy diciendo que el gradiente hidráulico crítico es igual a 1. Y aquí me doy cuenta que el gradiente hidráulico del sistema, de todo este sistema, también era 1. Entonces estoy diciendo que el gradiente hidráulico del sistema es igual al gradiente hidráulico crítico. Y ahora si recordamos el concepto de gradiente hidráulico crítico, ¿qué va a pasar? Si recordamos este concepto, ¿qué decía? Por concepto, nos decía, el gradiente hidráulico crítico es el máximo valor que el suelo puede tolerar o puede soportar, ¿verdad? Es el máximo valor de gradiente hidráulico que el suelo puede soportar antes de que las partículas entren en flotación. En flotación. O una falla por flotación. Entonces, en este caso en particular, que en este caso que nosotros nos hemos dado, unos datos un tanto inventados, pero estoy viendo que el esfuerzo efectivo es igual a 0. Entonces, si el esfuerzo efectivo es 0, pues podemos decir que estamos ya en una condición de flotación. ¿Cuándo el esfuerzo efectivo va a ser 0? Cuando las partículas sólidas se separen, ya no haya contacto, ya estén separados. Porque el concepto de esfuerzo efectivo nos dice, es ese esfuerzo que se transmite a partir de los contactos entre las partículas sólidas. Y si no hay contacto entre las partículas sólidas, significa que el esfuerzo efectivo es igual a 0. Y eso es lo que justamente en este ejemplo nos está mostrando. Las partículas han quedado separadas y están en una condición de flotación. Entonces, este es un análisis que uno podría realizar para estas condiciones de flujo que nos hemos dado. ¿No? ¿Alguna consulta que tengan del cálculo del esfuerzo efectivo en una condición de flujo ascendente? Inge, una consulta. Ese dato del H, ¿sí o sí tiene que ser dato? No, ¿o tendríamos que hallarlo en algún caso? No, tendría que ser un dato siempre porque es una pérdida que se debe de medir, ¿no? Este valor de H. Claro, es una pérdida de carga, en otras palabras, que debe ser medido. Tiene que ser medido. Tendría que ser un dato conocido, ¿no? Y en este caso es la diferencia de las alturas máximas de nivel freático y la altura inicial, aquí, o la de salida en este caso. Hago esa diferencia y tengo ese valor. Y yo he supuesto un valor a 2, ¿no? En este caso, yo he supuesto un valor a 2. Nada más. Pero sí tiene que ser un dato conocido. Está bien, Inge. Y una consulta más, Inge. En el anterior caso, en el esfuerzo efectivo, donde que tenemos en este caso 0, era 10, ¿no sería también 0? ¿Dónde era 10? En el anterior caso, anterior ejercicio que este. En Ah, el esfuerzo efectivo, en el inicial. está. Ay, copié mal, perdón, Inge. No, Gracias. sí, pues claro que es 0, ¿no? 10 menos 10, o sea, es 0. Y además uno tiene que entender esto rápidamente porque ya hemos dicho nuevamente, el esfuerzo efectivo es ese esfuerzo que se transmite entre contactos entre las partículas sólidas. El punto A no tiene una partícula sólida arriba, ¿no? Solo está el agua. Entonces tiene que ser el esfuerzo efectivo igual a 0 ahí, ¿no? Entonces, solo esa aclaración más. Y tenemos todos nuestros datos con los datos que nos hemos propuesto. Y podemos hacer el análisis igual y a ver, les voy a dejar a ver que ustedes analicen un poquito. Y vamos a trabajar con los mismos datos que tenemos aquí, ¿ya? Y van a ver la diferencia. Ya no voy a explicar
muchos detalles, pero veamos, por ejemplo, el caso de flujo de agua en una condición descendente, o sea, en la otra dirección. ¿No? Ahora el agua está entrando por acá y va a salir por esta válvula en ese sentido, y nuevamente se generan pues las variaciones de alturas piezométricas en los piezómetros, y ahí tenemos por ejemplo que esta diferencia nuevamente es H sobre H2 sobre Z, o sea, nuevamente el gradiente hidráulico, la misma condición. Y H minúscula simplemente va a ser la variación de esto, de este nivel máximo en este caso y el nivel mínimo en el piezómetro en este caso, ¿no? Ahora estamos en sentido opuesto, si ven, ¿no? Entonces aquí hay una diferencia en esa dirección. Nuevamente, tomen el valor de H igual a 2, ya H1 igual a 1, H2 igual a 2, Z igual a 1, ¿ya? Y entonces determinen, ¿ya?, los valores numéricos para esa condición. Tomen peso unitario del agua igual a 10, el peso unitario del suelo igual a 20, como hemos tomado en los ejemplos anteriores, y veamos los resultados. Seguro que así de rápido esto debería de salir rápido. ¿Cuánto es? 10. ¿Cuánto es? 30 de memoria. ¿Cuánto es? 50. No debería de cambiar estos valores, ¿ya? Porque hemos dicho el esfuerzo total, o sea, no le interesa en realidad para el esfuerzo total si hay movimiento de agua arriba, abajo o lateral, etcétera, ¿no? El cálculo va a ser igual, preguntar qué peso está soportando cada punto, y por tanto 10, 30, 50 eran los valores que ya teníamos conocido. Verifiquemos para la presión de poros y el esfuerzo efectivo. A ver, hagan los cálculos numéricos y me dictan los valores. Este es fácil, 10. Ya está. Verifiquen estos valores, determinen las alturas piezométricas como hemos determinado. Vean, tienen que ver que si estamos en lo correcto, si corresponden estos valores o no corresponden. Y luego determinemos cuánto es el esfuerzo efectivo. Ahora, vean que es en la misma condición. Solo estamos cambiando la dirección del flujo. Todo es igual, son los mismos datos, el mismo suelo, las mismas alturas, inclusive, o las mismas pérdidas de carga, ¿no? Solo la dirección del flujo ha cambiado. Y determinamos cuánto es el esfuerzo efectivo. A ver. Trabajen en su cuaderno. Y me dictan. A ver quién tiene este resultado. En este caso no sería H igual a H1. A ver. Este H de aquí es H minúscula. Sí, Inge.
No, vamos a suponer que está más abajo, ¿ya? Por eso he hecho punto 2 igual, ya el valor de H. Ya está bien. Y trabajamos como en una condición simétrica, si quieren, ¿ya? Si vale el término, que en el caso del flujo ascendente. Ya no se dejen guiar que parece que está cerca de H1, ¿no ve? En este caso, no. A ver, ¿cuánto es esto? No están pudiendo encontrar las alturas piezométricas, creo, ¿no? A ver, ¿qué tal? ¿Alguien lo tiene? No. ¿Lo tienen o no lo tienen? Menos H. Acá. H1 más Z. H1 más Z menos todo esto. Será el gradiente hidráulico multiplicado por Z. ¿Esto es lo mismo? Ajá. Aquí hay un error. Esto no es más. Aquí hay un error. No puede ser más. Es negativo. Este sí está correcto. Aquí había un pequeño error. Y ahora sí. Aquí tengo 1 más 1. Esto es 2.
Este es 1 por 1, es 1, entonces aquí tengo resultado 1. 1 por 10, esto también es 10. Y aquí tengo si H1, H2 menos 2. Esto se va y tengo igual 1. 1 por 10, esto también me va a dar 10. Qué interesante, ¿no? Ahora sí, con esas condiciones, pues yo voy a sacar de que esto es 0, ¿sí? Aquí tengo 30 menos 10, 20. Y aquí tengo 50 menos 10, tengo 40. ¿Están de acuerdo con esos resultados o no, jóvenes? A ver, revisen. ¿Sí o no? Vean que en este caso ahora esto ha sido, se ha mantenido uniforme. De esa manera. 10, 10. El caso anterior teníamos todo cero, esfuerzo efectivo, cuando teníamos flujo ascendente. Bajo las mismas condiciones, en este caso ahora tenemos el esfuerzo efectivo pues mayor, ya es 20, ha incrementado el esfuerzo efectivo a 20 y 40 en estos puntos. Mismas condiciones, solo cambió la dirección del flujo. ¿Han podido ver estos? La determinación de la altura piezométrica es importante, por cierto, acá. Un error ahí y todo está mal. ¿Qué ha pasado? Creo que se han perdido, jóvenes. ¿Dónde están? ¿Están de acuerdo con esos resultados o no, jóvenes? A ver. ¿Están correctos? Creo que nadie está de acuerdo, nadie ha calculado, nadie quiere trabajar, creo. Bueno, bueno, si hay todavía algunos que no están entendiendo cómo determinar esto, entonces les sugiero que vuelvan a revisar nuevamente, ¿ya? Y hasta que puedan entender adecuadamente esto. Es importante, el único detalle que recomiendo en el cálculo de esfuerzos efectivos, ¿ya? Pero también quiero que notemos, ya quiero que notemos que estamos haciendo el cálculo de esfuerzos efectivos sin considerar ya ninguna carga adicional acá arriba, ¿no? Estamos solo considerando en este caso una carga del agua, pero sabemos nosotros que en la realidad vamos a tener situaciones donde necesitamos colocar cargas de estructuras. Entonces debemos ver ese detalle ya después de esto. Y en ese punto vamos a hablar de lo que significa el cambio de esfuerzos efectivos, ¿ya? Pero necesito un tanto más de tiempo, necesito que estemos tranquilos también para hablar del cambio de esfuerzos efectivos, por lo cual sugiero que lo veamos el día de mañana
ya esta condición de cambio de esfuerzo efectivos, cómo va a variar con la aplicación de las cargas, etcétera, ¿no? Aquí vamos a hablar de las condiciones iniciales, condiciones finales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, sugiero que lo veamos mañana. Ya estén preparados, pero hasta acá ya debería de quedar claro el cómo calcular un esfuerzo efectivo en unas condiciones dadas, ya sea con flujo o sin flujo, ya sea ascendente o descendente. ¿De acuerdo? Vamos a quedar entonces acá por el día de hoy y nos vemos el día de mañana para seguir hablando de esto. ¿Ya? Entonces, que tengan buenas tardes, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.